través del Ministerio de Educación en programas de capacitación, formación docente, en donde es reconocido, destacado, un gran amigo, nuestro colega Martín Hernando Romero Pacheco. Bueno, ahora vamos a escucharle su charla, la temática que hemos acordado con Martín y también de interés de los estudiantes de educación primaria, quinto ciclo, es San Cristóbal en la ciudad del Cusco. Entonces, San Cristóbal como nombre, como lugar, queda situado en el Cusco, pero tiene un trasfondo total que Martín nos va a aclarar en esta ocasión. Esto, Martín, lo estamos realizando porque se tiene un programa ya aplicado en lo que es el tema en el tema de Llaqtaymanta. Hay un proyecto de recopilación de temas culturales, artísticos, religiosos, que ya 17 años están haciendo las hermanas dominicas del Rosario, de acá las que regentan el pedagógico Santa Rosa. Entonces, para este año se ha dado esta ocasión de dar este tema de Llaqtaymanta, donde el tema es sincretismo religioso. Entonces, cada salón de todo el pedagógico han elegido una determinada festividad, ¿no? Una determinada festividad, y en este caso, quinto ciclo eligió San Cristóbal de la ciudad del Cusco. Es por eso que te hemos invitado, estimado amigo Martín, para que nos aclares algún punto más sobre este tema, tú como conocedor de la historia del Cusco, de antaño y hasta la actualidad. Pues Martincito, estamos teniendo todavía un pequeño percance con lo que es el tema de la conectividad en el proyector. Te suplicamos un minutito hasta poder eh, ya Martincito, muchas gracias. Un ratito y te confirmo para iniciar. Sí, sí. ¿No hay señal?
¿Qué? ¿Dónde está apagado el audio? Martincito, hay que abrir el micrófono. Bien, Martín, ya te escuchamos perfectamente. Estamos acá, Martincito, pues listos y prestos para escucharte. Sí, Martín, ya estamos escuchando. Por acá. Por acá. ¿Quién? ¿Qué civilización? Civilización. Buenos días, profesor. Bueno, esto ocurrió desde la época todavía de la historia, con la aparición de los nómadas, cómo hemos ido evolucionando, ¿no? También nos dicen, ¿no? De los Homo sapiens, Homo habilis, todo esto ha ido evolucionando. Por las necesidades, por las necesidades que van apareciendo, ¿no? Y por ello por ejemplo, al inicio había frío, digamos, cuando había lluvia, ¿no? Y entonces empieza a hacer lo que es la creación de una fogata, y así vamos nosotros evolucionando de acuerdo a las necesidades que tenemos. ¿La temperatura o qué es lo más importante, señorita? Usted cuando se levanta, ¿para qué cosa es lo que trabaja? ¿Qué es lo primero que hace? ¿En qué está pensando primero? En alimentarme. El alimento, ¿ya? Hay que poner la prioridad única, ¿ya? El alimento, ¿no es cierto? ¿Qué ocurrió con el alimento antes de la civilización? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué tuvimos que civilizarnos? Eh, A ver, ¿qué ocurría? ¿Había siempre alimento? ¿Siempre había disponibilidad de No, alimento? ¿Ah? no había siempre alimento y teníamos que ir viajando constantemente en Perfecto, busca primero de frutos, perfecto, después. perfecto. Entonces yo les pregunto, señores alumnos, si está faltando alimento, si no hay alimentación,
A ver, otra persona que me responda. A ver, otro alumno. ¿Qué cosa tenemos que hacer? Ya nos hemos juntado, somos un grupo de cazadores oye, y no va a haber alimento. ¿Qué cosa haría usted cuando ve que no hay alimento, que hay años en que hay poca recolección, pocos peces, poca caza? ¿Qué harían? A ver, ¿qué harían? ¿Qué haría si habría? Hay poca casa, hay poco alimento. ¿Qué cosa haríamos? Buenos días. Mediante la necesidad de repente de la falta de alimentos, buscaría nuevas formas, ¿no?, de conseguir este alimento, ya sea sembrando, cosechando, cazando, ¿no?, Perfecto. recolectando. Eso se llama predictibilidad. ¿Me entiende? Predictibilidad. ¿Me entienden, señoritas? ¿Sí? ¿Se me está entendiendo? Entonces, los hombres nos organizamos para predecir, para prevenir cualquier crisis. ¿Está bien? ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, hay un Estado que se encarga de sembrar cantidades de hectáreas y acumular para prevenir. Pero ¿cómo es la vida en los Andes? ¿Cómo es la vida en los Andes? A ver, yo les explico. En Mesopotamia tenemos dos ríos grandes, poderosos, que inundan cantidades de hectáreas de terreno. En la China tenemos el río Yangtze, ¿no es cierto?, que inunda cantidades de terreno y da harto alimentación. En la India tenemos el río Ganges. En el Egipto tenemos el Nilo. ¿Qué tenemos en los Andes? ¿Alguien me puede decir qué es lo más potente que tenemos en los Andes? A ver, estamos hablando de las primeras civilizaciones. De ahí vamos a llegar a San Cristóbal. Tengan paciencia. Si tenemos el río Tigris y el Éufrates en Mesopotamia, que son las culturas madres, el Ganges en la India, el Yangtze en la China, ¿no es cierto?, el Nilo en Egipto, el lago Texcoco en la cultura mesoamericana, ¿qué tenemos en los Andes? Alguien que me diga, por favor. Si en los Andes hay pura, agreste, poquita producción en un piso, poquitito en otro, un vallecito, ¿qué tenemos en los Andes? Que produzca harto. ¿Qué es nuestro fuerte en los Andes? Ya está, hemos dicho, en esos ríos grandes, tremendos cultivos de centeno, cantidades de vacas, ovejas, chivos, gallinas, ¿no es cierto? Se producían. ¿Y en los Andes? Dígame. No le escucho. No le escucho. Ahora sí. Hola. Sí, ahora hola. sí. ¿Qué tenemos, señorita, en los Andes? ¿Cuál es nuestra mayor producción? Hola, señorita? hola, hola. Sí, ¿Se escucha? Escuchamos. Hágame el micro. Todo lo que es la agricultura, No, la dentro de los agricultura es poquitito, mamacita. cierres. La agricultura es poquitito acá en los Andes. Se producía maicito chiquitito, un poquitito de cañihua por acá, otro poquitito de quinoa por allá, frijolito por allá, papita por aquí, maíz apenas un poquito en los valles. ¿Qué es lo más fuerte en los Andes? Y aquí viene el tema San Cristóbal, ¿no? ¿Qué es La tierra. ¿Qué? ¿La qué? La tierra, la agricultura. No, yo le acabo de decir que la agricultura es poquitito en los Andes, poquitito es, y mucho más en los Andes prehispánicos y coloniales. Usted mira, ahorita la economía en el Perú es minería. La economía en la colonia ha sido los mercados. A ver, ¿qué es lo más importante en el mundo prehispánico y colonial? A ver, ¿quién me puede decir? A ver. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué producción? Dígame, señorita. Y todo, ¿no? Lo que son los alimentos. No necesito nada. No me escucho, señorita. Hola. Ya, no, dígame, ¿cuál es lo más importante? Se está escuchando la voz, se escucha. ¿Cuál es lo más importante? ¿Me podría repetirse la pregunta, O sea, por favor? ¿cuál es Casi el no. alimento, el recurso más abundante e importante en los Andes?
¿Qué es lo más importante de los ¿Qué Andes? recurso? El agua es lo más No, el agua no importante. se come. Alimentos, Ya el alimentos, alimento todo, ¿no? puede Más ser en las vegetal o zonas rurales, mineral. la papa, No, no, ya acabo de decir que no es lo más ¿no? importante. A ver, voy a compartir pantalla, ¿ya? ¿Está bien? Voy a compartir pantalla. Y les voy a decir cuál es el alimento más importante. Me dicen ustedes si estoy compartiendo, ¿ya? Miren, les voy a mostrar para ver la importancia de San Cristóbal y el sincretismo, una figura, ¿ya? Una figurita. ¿Se está compartiendo pantalla? ¿Se comparte? ¿Ven? ¿Ven? ¿Estoy compartiendo pantalla? ¿Están viendo? Dígame por favor si estoy compartiendo pantalla. ¿Estoy compartiendo pantalla? Sí se está. Ya, ¿qué están viendo acá? ¿Alguien me puede narrar qué están viendo aquí? Contesten acá. La cordillera de los Andes. Pisos ecológicos, ¿ya? Esto es Villapuna, esto es La Greca, este es de Malayunca, Mamayunca, ¿ya? Aquí se produce pescado de mar, mullo, algodón, aquí pescado de río, paiche, madera, ají, coca, yuca, ají, este ají, miren este icono chavín, yuca, ¿no es cierto? Aquí en los valles interandinos maíz, miren aquí está la iconografía, cuisito más arriba, aquí papa, aquí la quinoa y aquí los uyuas. ¿Ustedes creen que toda esta producción poquitita que se produce sería posible sin transporte? Alguien contésteme. ¿Sería posible sin transporte? No sería posible. Imposible, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién es el elemento más importante de los Andes? ¿Los productos en sí o el transporte que a la vez es carne y a la vez es fibra y a la vez lana? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué vendría a ser estito que estoy mencionando? Estito que dice Uyua. ¿Qué cosa es? Díganme. La ganadería. Los camélidos. Los camélidos. Así como en China el Yangtze, así como en la India el Ganges, Mesopotamia el Tigris y el Éufrates, en Egipto el Nilo, lago Texcoco en Mesoamérica, culturas madres, en los Andes, el que hace la civilización es el camélido, el Uywa, que es el mismo papel que tiene San Cristóbal. ¿Me entienden ahora? ¿Sí? Por favor, contéstenme. Quiero que haya retorno, para que no hable solito. Entonces, ¿quién es San Cristóbal? ¿Qué dice su nombre? Se llama Cristóforus, el que carga y transporta a Cristo. ¿Me entienden ahora la relación? ¿Sí? Sí, se entiende. Perfecto. ¿Quién es San Cristóbal? Tienen que leer la historia de los argonautas y Jasón. Para entender a San Cristóbal tienen que saber cómo funciona la reciprocidad en los Andes y cómo funcionan los argonautas y Jasón. ¿Han visto las películas del Vellocino de Oro de Jasón? ¿Han visto las películas sobre el Santo Grial? Por favor. Ustedes que son dominicos, el más grande predicador de la Iglesia Católica, ¿ah? ¿Sabían ustedes qué es lo que hacía Santo Domingo? Viajaba, transportaba la palabra de Cristo. Igual que Jasón.
que dice que llevaba pesadamente en su barca a una viejita, pero ¿quién era la viejita? Era la diosa Hera. O sea que Jasón, un héroe de la tierra, se había caracterizado por ser cargador de una diosa. Luego viene la teoría de Caronte. ¿Han oído hablar de Caronte? Por favor, contéstenme. ¿Han oído hablar de Caronte? ¿Quién es Caronte? ¿Quién es Caronte? Alguien que me diga, por favor, a ver, ¿quién es Caronte? A ver, jóvenes, ¿quién es Caronte? ¿Alguien me puede contestar? El que transporta las almas. Las almas, por supuesto. Entonces lleva en su barca o en sus hombros la vida y la muerte. Transporta. Así como el camélido, que a la vez que transporta alimentos y recursos, transporta su propia carne, transporta su propia lana, hace posible que los Andes sean una unidad. Igual en el mundo antiguo, cuando empiezan las civilizaciones, los transportistas son la clave, los que unifican, los que vienen en peregrinaje de lejos al santuario principal, adquieren su poder y vuelven con ese poder a representar al santuario principal y unifican. Los pueblos más grandes son los que se han unificado a través de transportistas físicos de los caminos, de los pueblos, o transportistas del alma. Y en este caso estamos hablando de Cristóforos, el transportador del alma del cristianismo. ¿Y por qué está ubicado en el barrio de Colcampata? Porque allí está el Inca Paulo, ¿ya? Entonces aquí tenemos al Cristóforos, que es un santo que en realidad es griego. A ver, ustedes que están formados en un lugar católico, dominico, tienen que entender la parte racional de la religión. Ya, muchos pueden ser o no religiosos, pero tienen que entender la religión, su lógica. ¿Qué es la religión? La parte positiva. No estoy hablando de la cucufatería ni del fanatismo. La religión finalmente vendría a ser cómo tú sublimas, cómo tú imaginas, cómo tú resumes en pensamiento sagrado los hechos principales del mundo. Entonces, para interpretar un santo, una deidad, una oración, un hecho histórico religioso, tienes que entender los hechos que han dado origen a ese hecho religioso. ¿Se me está entendiendo, por favor? ¿Sí? Pueden preguntar a media charla. ¿Se está entendiendo? Sí. Perfecto. Entonces, si ustedes ven, el cristianismo es fruto de muchas religiones anteriores. Les voy a poner un ejemplo. En todas las religiones anteriores, el mundo es fundado por una pareja. Jafet y Josué, Nefertaris y Ramsés, ¿no es cierto? Vishnu y su pareja, ¿no es cierto? El dragón con la serpiente del inframundo. Entonces, en todas las culturas hay una pareja que crea el mundo, pero va evolucionando. En todas las culturas hay un Dios que tiene un amorío con una de la tierra, le nace un hijito, ese hijito está entre los pobres, es anónimo, y en un momento dado surge para salvar el mundo. Así surge Hércules, así surgen los demás héroes. ¿Me están entendiendo? O sea, ustedes tienen que ver qué estructura mental tiene la religión para explicar el mundo. Esa parte es importante de la religión. Tienen que aprender esa parte de la religión.
¿ya? Entonces, Cristóforos es un santo, ¿no es cierto?, de Licia, de los siglos en que todavía el cristianismo no está reconocido. Miren, por ejemplo, yo tengo una militancia política, ¿ya? Así, no quiero decirles cuál. Pero ¿por qué yo me siento orgulloso de mi militancia política? Porque yo era militante cuando ese partido ni siquiera se asomaba al poder. Y cada vez que llegaba al poder yo me salía de ese partido porque todos eran de ese partido. Igual los santos más grandes han sido hombres que han abrazado la fe cuando eran perseguidos. Antes de que el cristianismo se oficialice con Constantino en las guerras de Maguncia, con Maguncio, en el siglo IV, cuando Roma estaba dividida. Ahí sí a los cristianos les pusieron oficialmente porque eran cuantitativamente mayores por razones interesadas. Pero ¿cuántos eran cristianos cuando eran perseguidos? San Cristóbal, San Sebastián, San Blas, Martín de Tours, que más tarde va a adquirir Martín Lutero su nombre, y en el Perú, San Martín de Porres. Martín de Tours es el primer Martín, yo me llamo Martín, ¿no es cierto?, a mucha honra. San Blas, que curaba escrófulas, ¿no es cierto?, taumaturgo. Entonces ustedes van a ver un valor muy importante en esos santos, que fueron santos cuando todo estaba en su contra. Y San Cristóbal era eso. Y transita del demonio Caronte, el que va a llevar las almas a la muerte y al Estigia, al río Estigia y al Averno, ¿no es cierto?, se transporta hacia la santidad, o sea, hacia el bien. No tanto que es religión o no, sino que hace el bien. Era un tipo grandazo, con un cuerpo musculoso. Dice que medía 2 metros y tanto y una caraza terrible. Y dice que una vez escuchó a su jefe, ¿no es cierto?, decir que el demonio era su Dios. Pero él se dio cuenta que el demonio era malo y que entendió la cruz, ¿no es cierto?, y que se transporta de lo malo a lo bueno. Igual ocurre con el Inca Paulo, que al principio apoyaba a los incas, que eran tiranos, se levantaron contra ellos los demás pueblos, pero luego colabora con España y se transporta como San Cristóbal, y por eso que San Cristóbal está en la parte más importante del Cusco, que es Santa Ana y todo Sacsayhuamán, porque ahí estuvieron las panacas anteriores incas. Y luego España, estratégicamente, ahí les pone a los aliados que les habían ayudado a gobernar. Por eso pesa tanto San Cristóbal, por eso hacen ese peregrinaje, pues que casi se cae cada vez, ¿no es cierto? Entonces, el Inca Paulo vendría a ser, ¿no es cierto?, un inca que se pasa de la fe en los opresores a la fe correcta, digamos, de acuerdo a la interpretación del catolicismo. Pero no solo es ese transporte, sino que representa el transporte de la vida, que son los camélidos. Por eso es que les he presentado esta figura que representa a San Cristóbal. ¿Quién vendría a ser aquí San Cristóbal? Los camélidos, los que hacen posible que acá nomás hay proteínas, acá no hay proteínas, aquí nomás hay vitaminas, aquí arriba no hay. Si yo no tengo contacto con este que está abajo, con este que está al medio, que produce carbohidratos, papa, me muero. Los Andes han sido posible únicamente gracias a esto que se llama, y tienen que leer el libro de John Víctor Murra, de Jorge Flores Ochoa y de Franklin Pease y John Rowe, los 4 más grandes historiadores de la cultura andina, que te explican la economía, la sociedad, la política. John Víctor Murra, Franklin Pease García Irigoyen, John Howland Rowe y Jorge Aníbal Flores Ochoa, los 4 más grandes monstruos que explican cómo funciona la cultura andina, y uno de ellos es cusqueño y ha fallecido hace poco por el COVID.
maestro mío y amigo gran e entrañable. Si no leen esos libros no van a poder entender la cultura andina. No es que yo veo la cultura andina, no, no es obvia. La ciencia no es obvia, la ciencia te da ojos mentales para entender el mundo y la religión. Así como para entender la religión tienes que saber teología, para entender la historia tienes que saber historia y antropología científica. Entonces, nuestro Cristóbal vendría a ser el camérido, el llamado Uywa, que provee de proteínas, aquí están las proteínas, la carne, aquí donde hay vitaminas. Provee de vitaminas desde aquí, llevando arriba donde hay proteínas. Y viceversa, donde hay carbohidratos, papa, ¿no es cierto?, va llevando hacia abajo, de abajo hacia arriba. Pero no solo es transporte el Uywa, es él mismo, es su carne y su lana, para el tejido, para la alimentación. El alimento más preciado no estaba en la agricultura, estaba aquí en el Titicaca, alrededor de él se crea un microclima y factores favorables de reproducción donde se hibridan un camérido con otro, pero no se anulan como el caballo y la mula en Europa, en el viejo continente euroasiático, sino que se reproducen más y ese es un milagro genético. Por eso es que tú mezclas guanaco con vicuña y sale alpaca. Domesticas el guanaco y tienes llama. Aquí ocurre un milagro y el centro de la cultura andina es el lago Titicaca. No hay otro sitio. Todos se han venido hacia acá, hacia el lago Titicaca, y la cultura andina ha prosperado a partir de este San Cristóbal, que se llama el Uywa. Entonces, ¿qué tiene que ver San Cristóbal con el barrio de Jolcampata, centro del poder incaico? Es que el transportista de fe, el transportista del mundo, que es el Inca Paulo, el que hizo posible que se reunificara el nuevo Estado bajo el virrey Toledo desde 1570, se constituyera en un nuevo San Cristóbal. Y por eso que también ahí está el Curchi Antonio, el San Antonio, ¿no es cierto?, que es el santo de lo monástico, la vida en monasterio, la vida en abstención, ¿no es cierto?, con su cuchicito, que es una mujer que le tienta, pero él dice, no. Entonces, San Antonio y San Cristóbal vendrían a ser, junto con Santo Domingo, los que han predicado y han transportado la palabra. Eso significa entonces San Cristóbal, significa el transporte, así como el Caronte, así como el Argonauta, transportan vida, transportan civilización, transportan a otros sitios, como Eneas, como Ulises, que hace todo un viaje a Ítaca, como estos grandes hombres que desarrollaron navegaciones enormes para unificar el mundo, Sebastián Elcano, Benalcázar, ¿no es cierto?, Magallanes, ¿no es cierto?, que unifican el mundo. O sea, el mundo nunca ha estado quietito, siempre han habido conquistas y conquistadores, y eso que no debemos nosotros tener. Los incas también han sido conquistadores, han aplastado a 25 pueblos de los demás. Ahí sí, nosotros nos acordamos que los españoles han sido conquistadores, y los incas no, han sido los santitos, no, los incas, los huari, los chavines también lo han sido. Y no es que sea justificado eso, es que así se mueve el mundo. Con argonautas, con San Cristóbal, que van de un sitio a otro transportando el mundo, ¿no es cierto? Como quien le dice, hoy ya has transportado a un niño. No, he transportado a Jesús, al creador del mundo. Y eso pesaba mucho, ¿no?, en este río del Jordán que pasó San Cristóbal. Hasta aquí, ¿qué les ha parecido? ¿Alguna pregunta? Sí, profesor, muy interesante las aclaraciones, ¿no?, de este santo, que uno piensa, ¿no?, que es una historia simple, pero como usted lo explica, tiene un trasfondo, ¿no? La representación que con los camélidos y el transporte me impactó mucho. Y sí, yo he leído a los autores que mencionó, principalmente pero la historia republicana del Perú, no tanto la incaica, pero muy interesante las aclaraciones, Salvador.
Lo que sí quisiera saber un poco más es de los cargadores, ¿no? De la tradición que escuché, que esta tradición es hereditaria y que también de la cosecha, ¿no? Que escuché alguna vez que cierto lado que carga tiene derecho a la primera cosecha o iniciar con eso. Así Ese era es. mi... Lo que tú dices es exacto. El que carga está reproduciendo la carga que lleva quienes han creado civilización. No se olviden ustedes que las grandes religiones monoteístas se forman justamente para organizar mejores mundos, ¿no es cierto? El cristianismo, ¿por qué triunfa? Triunfa porque por primera vez en la historia, en un mundo en donde el otro era un animal, el que perdía la guerra era un animal, que podías explotarlo, Cristo dice, no, es un hombre como tú. Por eso esa palabra, amaos los unos a los otros, es mucho más que un amor. Es considerar de alma al otro. Entonces, ¿qué ocurre? Que la religión, ¿no es cierto?, implica organización política, justicia, respeto, producción sobre todo, ¿no es cierto? Estos argonautas, este Caronte está viajando hacia la eternidad, hacia que el mundo siga. Los muertos van a guiar a los que vienen porque la experiencia que tienen se puede perder. Entonces, en esta lógica de los pisos ecológicos, de la reciprocidad, del control de la producción, los que van a la izquierda son de las panacas y los que van a la derecha son de los ayllus. La panaca es la sucesión femenina que va abajo y los de la derecha son los del Hanan masculino que están organizados en ayllu y también puede ser izquierda-derecha. O sea, esa división que nos han dicho, ¿no? De solo Hanan y Urim, arriba y abajo, no, es también derecha-izquierda, es también mujer, varón. ¿Por qué? Porque el machismo, la misoginia, el odio a la mujer, al homosexual, al diferente, no es de esa época, es solo reciente, ¿ya? Y la mujer tenía un papel importante. Yo no sé por qué en el Inti Raymi no hay una inca mujer. Debe haber, ¿ya? Ha habido. Entonces, esa organización que tú mencionas en el cargado tiene que ver con género, tiene que ver con lugar, con complemento. Por eso es que ahí en el corpus vas a ver sus frutitas, su producción, y tiene que ver con cómo es que ellos organizan el abastecimiento en el espacio. Y si está muy pesado es que va a haber cosecha alta. Si hay un traspié, quiere decir que va a haber heladas, por ejemplo, ¿no? Si es que está brillando el santo y está alegre, es que va a haber mucha lluvia. ¿Ya? Son creencias que de repente no son científicas, pero te han mantenido a un pueblo unido. No importa que es exacto o no lo que digan, lo importante es que te una al pueblo. Lo importante es que formes nación, eso que ahora nosotros nos falta nación. No somos, por supuesto, un desastre, tenemos problemas, pero unirnos, conversar, y eso es lo que hacen los santos, por ejemplo, en la octava, y San Cristóbal conversa, ¿a quién le voy a llevar ahora? ¿Quién se está hundiendo para salvarlo? Es muy bonito eso. Entonces, véanlo, vuestro trabajo, desde la reciprocidad, desde esos autores, y van a ver cómo va a salir un trabajo muy bonito. Si hay alguna pregunta, por favor, con gusto. ¿Alguna observación, un comentario? Sí, claro que sí. ¿Está todo claro? ¿Se escucha? ¿Alguna observación, comentario? ¿Qué les ha parecido la charla? Sería bueno, siempre es bueno que el expositor reciba esas reacciones. Sí, profesor. Quiero hacer una consulta, ¿no? Usted en su conocimiento también, porque
adultos conocemos, ¿no? Quizá usted haya identificado un problema, Dígame. algo que la población no capte bien y que se ha referido a un problema, o que se puede estudiar, ¿no? En nuestra calidad de estudiantes de educación. Yo creo que, miren, en esta charla he hablado de reciprocidad, de cómo funcionan los pisos ecológicos, de cómo podemos estudiar la cultura andina a partir de estas instituciones que tiene. Podemos entender cómo la cultura andina ha sobrevivido a la colonia, a la república, a crisis tremendas, a dictaduras, a hambrunas, y nunca nos hemos caído, no hemos entrado en guerra civil como otros países como Colombia, como Brasil, no hemos entrado en divisiones racistas como en Chile, donde se les arrincona y se los mata. Hay racismo, pero tiene sus límites, así como hay corrupción, pero también hay gente que lucha contra la corrupción fuerte como nunca y hay presidentes presos, ¿no? Entonces yo creo que los Andes nos dan ejemplo de esa lucha, como San Cristóbal, como estos hombres que transportan y que cambian del malo a lo bien. O sea, les he dado una pequeña pista con esta charla y lo estoy grabando y le voy a pasar el video a vuestro profesor para que lo puedan ver de nuevo. Les he dado una pista de cómo es que hay que abordar las ciencias sociales, la educación, porque la educación merece un estudio profundo de la realidad. Para hacer el PI y para del PI hacer el proyecto educativo institucional, y de ahí el proyecto pedagógico, necesitamos conocer la realidad, sobre qué realidad estamos trabajando. El profesor no es un hongo que vive lejos, tiene que ser antropólogo, historiador, y no porque te den cursos, tienen que estudiar. Yo estoy llano a que cualquiera de ustedes, mediante vuestro profesor, excelente maestro que tienen ustedes, una suerte que tienen al maestro Bernardo Siguay, es un lujo de profesor, ¿no? Mediante él les puedo proporcionar los textos, pero estudien, jóvenes, no se queden solo por la nota o por el título o por la chamba. Supérense, vean más profundamente las cosas, sean críticos, vayan más allá de lo que el conocimiento les vea, sospechen de todo, pregunten, denle vueltas a vuestro conocimiento, no se satisfagan con un título o con una chamba. La vida es mucho más que un título o una chamba. Disculpen que sea directo. ¿Alguna pregunta más? Solo agradecerle, ¿no, profesor, por la charla que me dio, muy interesante. Algunos aprendimos un poco más, otros quizá aclararon, ¿no? Algunas dudas que tenían sobre este santo, porque en mi calidad, no, yo no soy de Cusco, pero muy interesante la historia, me pareció cómo se relaciona, ¿no? El Ande, y también de la reciprocidad que existe en esta zona, ¿no? Es muy cierto lo que dice, que a pesar de tantos conflictos, el Ande siempre se mantiene. Y nada, solo agradecerle en nombre de mis compañeros por esta charla. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Para mí un honor siempre y cuenten conmigo cuando gusten. Estoy para servirlos de todo corazón. Si gustan libros, textos, esta charla lo voy a grabar, le voy a volver a enviar. Y si quieren profundizar más, con mucho gusto, para vuestro trabajo de investigación, me ofrezco de vuestro asesor y siempre ayudándolos. Gracias, Martín, muchas gracias. Pues se ha aclarado muchas dudas, estamos ahora contentos. Claro que nos ha fallado un poco la situación tecnológica. En otra ocasión vamos a prever todo esto del micrófono con un cable extenso y todas estas cosas, Martín. Muchas gracias, maestro Martín. Para que les asesoren el trabajo, todo, y si hay necesidad otra charla, otro encuentro, con mucho gusto, Bernardo. Sabes que no solo porque eres un gran profesor y gran amigo, sino porque es un deber enseñar. Cuenta conmigo, Bernardo. Muchas gracias, maestro Martín. Pues muchos aplausos recibes de todos los estudiantes. Estamos acá en Santa Rosa. Muchas gracias. Hasta luego, querido maestro Martín. Abrazos. Ya, ya, ya acabo. Ya pueden